Es Rulfo, Luis Rulfo, yo soy el profesor Luis Rulfo, algunos de ustedes ya me conocen. Voy a compartir las clases con la profesora Brenda Marín en el transcurso del dictado de las mismas. Fundamentalmente, en este momento quiero nada más que decirles que voy a pedir cierta puntualidad en el inicio, con una tolerancia de 5 minutos. Por lo tanto, voy a continuar, voy a volver a cerrar mi micrófono y mi pantalla y a las 18:05 nuevamente comenzamos el dictado de las clases. Gracias.
Bien, señores, nuevamente buenas tardes a todos. Permítanme un segundo. Voy a tratar de corregir mi máquina porque me está tirando con una traducción al pie. Creo que ahora sí puedo darles inicio a la clase. Nuevamente buenas tardes. Les decía al comienzo con la gente que estaba con nosotros al principio que estas clases van a ser compartidas con la profesora Brenda Marín. Son dos grupos que ahora la están viendo en pantalla. Son dos grupos diferentes. Por un lado, los regulares a cargo de la profesora Marín y por el otro lado, el grupo de los PP2 que voy a tratar de dirigir yo en la medida de las posibilidades. Voy a pasarles algunos tips, voy a hacer algunos comentarios para que podamos entendernos en el desarrollo de las clases. ¿Me permitís 2 minutos, Luisito? Sí. Nada, sí. Quiero saludarlos a mis alumnos para que me conozcan. Sí, por supuesto. La contadora Marín, buenas tardes a todos, en especial a mis chicos. Bueno, como dijo Luis, vamos a estar compartiendo las clases, algunas las va a dictar él y otras las voy a dictar yo. De todas formas, obviamente que estamos ambos disponibles para la consulta. Quiero hacerles un par de aclaraciones. Me parece que ya están las fechas de los parciales que ya les notificaron. Importante que este año, a diferencia del año pasado, los parciales se van a rendir. Hola, Elizabeth Sánchez. Los parciales se van a rendir con cámaras prendidas, así que les digo esto para que vayan previendo el tema de sus dispositivos. Eso por un lado, y por el otro lado, este año no se prevé la presentación obligatoria de trabajos prácticos. No obstante, y sobre todo les digo a mis alumnos, vamos a ir viendo a ver cómo trabajamos con eso, porque si a ustedes les interesa, y a mí particularmente me interesa, por ahí vamos subiendo, les puedo subir como tarea para que tengan una suerte de retroalimentación de las cosas que a ustedes hacen en su casa, ¿sí? Fecha de parciales. ¿Vos tenés, Luis, la fecha de los parciales a mano? La fecha de los parciales son el primero, el martes 11 de mayo. El segundo, el jueves 17 de junio. Y a confirmar la fecha del recuperatorio, el jueves 24 de junio, Brenda. Genial. De todas formas, los tienen colgados en el aula virtual, así que pueden consultarlo desde ahí. ¿Sí? Bueno, me interesa que a mis chicos yo les abrí el grupo de WhatsApp, con lo cual también me interesa que se metan todos ahí los que no están o los que están faltando, que se metan. Por lo pronto les abrí sin que ustedes me puedan preguntar nada, porque si no se vuelve una locura, pero una vez que estemos más cerca de los parciales voy a habilitar para el tema de las consultas. De todas formas, está abierto vía WhatsApp, está el aula virtual y bueno, tenemos las clases todos los martes y jueves de 18 a 19:30 que la dictará el profesor Rulfo o yo, alguno de los dos, pero acá estamos, ¿sí? Me parece que a esta altura ya estamos bastante acostumbrados a la virtualidad, así que no tendríamos que tener demasiados inconvenientes. Sí, eso que les digo, al que está interesado en el tema de mandar los trabajos que vamos haciendo, yo les voy a habilitar en el aula virtual para entrega de trabajos, cosa de que, bueno, después eventualmente tengan una retroalimentación, ¿sí? Ahora sí, Luisito. Una pregunta, profesora y profesor. Hay una encuesta en
el aula, eso tenía, yo empecé a contestar, estaba re bueno porque era todo lo que, por ahí, repaso de todos los años, a ver si nos acordábamos, pero ¿Libros? enviar o algo. ¿Vos me estás hablando de la de libros? Sí, la de libros. ¿Libros contables? Sí. Fíjate que una vez que vos la terminás, ya te da la solución. Eso en realidad... Bien. En realidad es más que nada para autocontrol, digamos, no es necesario que nos manden, nosotros las podemos ver, pero sobre todo es para que ustedes repasen un poco, ¿sí? Pero lo que digo es que no calificamos con eso es lo que me quería referir, digamos, sino que en realidad es para que ustedes vayan practicando un poco lo mismo con respecto a los ejercicios, que si bien nosotros con Luis vamos a ir desarrollando la guía de trabajos prácticos, todas las clases, bueno, el que está interesado en hacerlo en su casa, sobre todo ahora aprovechemos que tenemos Excel, Word y demás, y que de hecho van a rendir con Excel, Word y demás, que por ahí ir practicando cómo hacer los ejercicios está bueno y después les facilita eventualmente en el parcial, ¿sí? Pero no es obligatorio, digamos, y no tiene ninguna nota, si eso es a lo que te refieres. ¿Los ejercicios complementarios, profesora? No tienen nota tampoco, dijo Marisa. Es solamente a los efectos de ellos. No sé si ustedes los promocionales, no sé cómo es el tema. No, me refería a que comentara respecto de que los mismos se encuentran en el cuadernillo. ¿Para qué? Fundamentalmente para lo que acaba de decir la profesora Marín, reafirmar los conocimientos sobre los ejercicios que vamos dictando. Señores, como lo dijo y lo dijo muy bien la profesora, ya a esta altura del partido todos hemos pasado por la virtualidad. Ustedes, como dice la contadora, la titular, la contadora Pérez, son nativos informáticos. Y la incluyo a la contadora Marín. Yo ya estoy casi saliendo de ese rango, pero lo mismo, estoy extremadamente entusiasmado en poder manejar esta virtualidad y poder tener una forma de contactarme con ustedes. De lo que por supuesto tengo que ser honrado, yo lo lamento, yo realmente prefiero la virtualidad, a mí me gusta interactuar de esta manera, ustedes pasan a ser actores pasivos de estas clases que deberían ser interactuadas. Por ejemplo, en la teoría siempre nos ha pasado, les recuerdo que nosotros también fuimos alumnos, siempre ha pasado que nos sentamos y escuchamos al profesor que la dicta, pero en los prácticos interactuamos. Acá desafortunadamente no vamos a tener ese ida y vuelta tan fluido como lo tenemos en la presencialidad. Lo que no significa, reitero, no significa que no nos puedan interrumpir y preguntar lo que pueda no ser entendido. Por favor, no se coarten o de última, si no quieren interrumpir, háganlo a través del chat. O sea, busquemos alguna manera de tener la devolución a las inquietudes que puedan tener sobre temas que no terminan de entenderse. Como somos muchos, y todavía faltarían muchos más, yo voy a comentarles lo que voy a hacer respecto de la asistencia. Como el régimen que vamos a manejar es el PP2, tiene una asistencia obligatoria. En función de eso, a mí no me convenció el programa que me pasó la contadora Pérez para tomar asistencia. Por lo tanto, yo lo que voy a hacer es, en forma aleatoria, en todas y cada una de las clases, voy a tomar asistencia a 10 alumnos. Con eso sacaría un promedio estimado de su presencia. ¿Por qué lo quiero decir? ¿Por qué lo quiero advertir? Porque recuerden que el PP2 obliga a que ustedes tengan el 75% de presencia en las clases. No así los alumnos de la profesora Marín, que como son regulares, pueden no asistir. Punto 1. Punto 2. Pueden, pero no deben no asistir.
Pueden, dice, no asistir, profesora. Que no asistan es lo que voy a decir ahora, cuál es la consecuencia de la misma. Nosotros ya pasamos por esta experiencia y desde el punto de vista de los exámenes parciales, cuando se examina sobre la teoría o en el examen final cuando se examina sobre la teoría, hay muchísimas preguntas que se hacen sobre los ejercicios dados en las clases prácticas y también lo desarrollado en las teorías. ¿Esto qué significa? ¿Qué les quiero decir? Ustedes ya a esta altura del partido, casi colegas nuestros, deberían ser lo suficientemente responsables como para saber que definitivamente asistir a las clases, tanto de práctico como de teoría, son desde todo punto de vista 100% beneficiosos. Hay temas, hay situaciones que se presentan tanto en la teoría como en la práctica que después son examinadas en los parciales o en el examen final. Ergo, de no estar, después se produce toda una serie de situaciones no deseadas respecto de que yo no lo vi, yo no hice, yo no estuve. Reitero palabras de la contadora Pérez Vidal. Nosotros estamos obligados, los profesores, tanto de teoría como de práctico, tratar de orientarlos sobre temas que desarrolla esta materia. Ergo, no vamos a desarrollar el programa punto por punto, ni desde el punto de vista teórico y muchísimo menos desde el punto de vista práctico. El otro tema que quiero que quede claro es que los ejercicios que damos, los ejercicios de la parte práctica, son ejercicios de laboratorio. O sea, son algunos de los tantísimos casos que van a haber en el desarrollo de la actividad profesional. Por lo tanto, en algunos casos, sin lugar a dudas, nosotros vamos a poder tener la certeza de haber tenido la suerte de desarrollar el ejercicio sobre ese tema que nos tocó desde el punto de vista profesional, y otros la experiencia, la repetición, la asistencia, la ejercitación permanente nos hace definitivamente a la práctica. ¿Qué más en forma general? ¿Me estoy olvidando de algo, profesora Marín? Perdón, estoy respondiendo mensajes. No, me parece que estamos. Cuando vos me digas, empiezo a grabar. Perfecto. Entonces, por favor, empecemos a grabar. Profe, una consulta con respecto a lo que dijo de los prácticos. No sé si se escucha. Sí. Sí, sí. Los exámenes van a estar, o sea, más allá de que hay muchas cosas prácticas, los exámenes van a estar basados en lo que vemos en la práctica y en la teoría, ¿no? ¿Vos sos alumna promocional? Común. ¿Común? Ferreira, yo no tengo Ferreira. Pero vos sos mi alumna. No, porque no puedo cursar en el otro horario. Por eso bueno, no. O sea, si va a entrar eso. Si sos régimen común, no, es práctico nomás, digamos. Bueno, siempre tienen un cierto... No, más esta me materia. refiero con lo que dijo el profe de que hay muchas cosas en la práctica. Van a entrar los prácticos que vemos y lo que entra en la teoría. Sí, Rocío, a lo que me referí es que nosotros vamos a enseñarles algunas formas de resolución de situaciones, pero que no son todas las que existen en el mercado, sino que de acuerdo a las diferentes situaciones se pueden ir presentando. Respuesta concreta a tu pregunta, siempre, Rocío, siempre se toma lo dado, no se toma lo que no se ha dado, no se inventa sobre lo que no se ha resuelto o lo que no se conoce. Está, gracias, profe. Como siempre, chicos, ya a esta altura estamos en quinto año, o sea, ustedes ya saben cómo se maneja esto, se toma lo que se da, digamos, obviamente cada adaptado a la situación. Lo que el contador les está queriendo decir del tema del laboratorio es que por ahí
práctica profesional pareciera que tendría que ser muy específica o muy puntual, y por ahí nosotros tenemos que adaptar esto a la cuestión académica, y creo que a eso se refería el contador. Pero bueno, no, más allá de eso, los parciales van a ser obviamente sobre lo que se dé, y lo que no se dé no se va a tomar, digamos, como todo, como esos 5 años de carrera. Bueno, los dejo con Luis. Yo te empiezo la grabación, ¿te parece? Por favor. Dale. ¿Listo? Gracias. Bien. Ahí sí empiezo a compartir pantalla, ¿no? Sí, Luis, estás compartiendo pantalla, se nota. Gracias. Capaz que, fíjate a ver si lo puedes agrandar un poquito. École. Ahí. ¿Estamos? Uh-huh. Bien. Señores, comenzamos el desarrollo de los ejercicios de esta guía de trabajos prácticos. Como dijo la contadora Marín, aquí hay una situación en la que nosotros tenemos que ser suficientemente conscientes de la materia que vamos a desarrollar. La misma se llama práctica profesional. ¿Eso qué significa? Que vamos a tratar de darle las herramientas que ustedes mañana como colegas nuestros van a llevar adelante para el desarrollo de la actividad profesional. El contador, como su actividad principal, tiene una serie de alternativas que debe llevar adelante. Una de ellas tiene que ver con la realización de sociedades. La otra, estoy hablando de grandes rasgos, por supuesto, la otra tiene que ver con una especialidad en sindicaturas y quiebras. Las otras tienen que ver con nuestra incumbencia profesional como peritos. Y también nosotros podemos especializarnos en varias asignaturas, como por ejemplo en auditoría, como por ejemplo en impuestos, como por ejemplo en asesoramiento financiero. Todos esos temas involucran nuestra carrera profesional. Estoy pretendiendo decirles que cuando nosotros estamos frente a una situación, debemos verificar previamente de qué estamos por hablar y qué es lo que fundamentalmente el cliente va a solicitar de nuestro servicio. Si hay algo que a mí la experiencia y la antigüedad me ha enseñado, es que debo, sin lugar a dudas, escuchar claramente lo que el cliente pide y después de ello intentar hacer algún tipo de devolución indicando u orientando al cliente sobre la pregunta que me hizo respecto del tema que lo compete. En este primer ejercicio vamos a trabajar sobre sociedades. Ustedes, yo lo que les estoy mostrando en este momento es la guía. Hay obviamente sociedades regulares y sociedades de otro tipo. Nosotros fundamentalmente por la zona vamos a tener una gran influencia en sociedades de tipo de SRL, sociedades chicas, sociedades de familia fundamentalmente, porque es lo que abunda en nuestra zona, lo que no significa que no podamos atender otro tipo de empresas, por supuesto. Pero a lo que me estoy refiriendo es que
nuestra mayor experiencia la vamos a terminar teniendo en sociedades o en pymes, que son las que abundan en nuestra zona. En principio y fundamentalmente, de lo que vamos a hablar en este primer ejercicio tiene que ver con que nosotros debemos estar, cuando digo nosotros estamos hablando de los contadores, debemos estar preparados, como les decía, para ser una guía, para tener nosotros un principio de respuesta a cada una de las preguntas. Yo soy un convencido, y en esta materia aún más, que los conocimientos que vamos adquiriendo en primer año, en segundo año, en tercer año y en cuarto, se suman en quinto para ir definiendo nuestro carácter y nuestro perfil. ¿Qué significa eso? Los conocimientos no son estancos, no son compartimentos estancos, no son compartimentos separados y por un lado estudiamos derecho y por otro lado estudiamos administración y por el otro lado estudiamos o intentamos ver algo de economía y por el otro lado, sino que tenemos la obligación de ir sumando conocimientos para que nuestra tarea pueda ser desarrollada de la mejor manera posible. La compañera preguntaba al principio si debían contestar ese pequeño cuestionario que tenía al comienzo, y ella agregó algo que es realmente el objetivo de ese cuestionario. Es empezar, sin lugar a dudas, señores, a confiar en la responsabilidad que ustedes deben ponerle para poder realizar la tarea encomendada. ¿Qué estoy tratando de decirles? Que es responsabilidad de ustedes, y más en esta virtualidad, el tema de realizar las tareas que se les solicitan. ¿Por qué? Porque les va a traer, sin ningún lugar a dudas, beneficios respecto de la misma. Fíjense que en el primer ejercicio habla de un íter constitutivo. Ahora ya les cuento lo que es el íter constitutivo, pero en principio dice que nos mandan enlaces al boletín oficial, comunicaciones del gobierno, el boletín oficial de la provincia de Corrientes, las personas, al enlace de personas jurídicas, que son todas aquellas instituciones y o agentes de retención y percepción de carácter nacional, provincial y municipal que interactúan en la formación de una sociedad, cualquiera sea su tipo, Yo agregaría, sin lugar a dudas, que nosotros no podemos dejar de tener como, digamos, libro de cabecera el Código Civil, el nuevo, el que se encuentra modificado, con algunas situaciones que no comparto como lo hicieron, pero bueno, es lo que está vigente, y sin lugar a dudas el de sociedades, el nuevo compendio de sociedades, que es el que nos tiene que llevar, sin lugar a dudas, a poder nosotros responder las preguntas que nos puedan hacer. Fíjense que este primer ejercicio es puramente teórico y me atrevo ya a decirles que muchas de las cosas que les voy a decir o que le vamos a decir con la contadora Marina en este momento tiene que ver más que nada con lo que seguramente dentro de un rato el profesor Taca va a profundizar. Nosotros vamos a tratar de ser más prácticos lo que el profesor Taca les va a contar desde el punto de vista teórico. Cuando hablamos de leer las disposiciones, cuando hablamos de buscar en el boletín oficial, lo que estamos pretendiendo hacer es direccionarlos sobre que ustedes pueden ver que existen ya
infinidades de modelos para la realización de ciertos y determinados procesos. Ya antes de la pandemia, y con la pandemia se agudiza, casi todos los organismos oficiales implementaron páginas en Internet para completar un montón de trámites sin la necesidad de concurrir a los organismos oficiales. No voy a hacer historia, no es mi materia, pero les puedo asegurar que hace algunos años atrás nosotros perdíamos un montón de tiempo, y cuando hablo de mucho tiempo les estoy hablando de 2 o 3 horas para realizar un trámite que en definitiva nos llevaba 20 minutos. Hoy, a través de Internet, a través de las páginas informatizadas, podemos adelantar muchísimo trabajo sin necesidad de estar presente en esos organismos en los que ahora, sumado a la pandemia, se hace muchísimo más difícil. En este primer ejercicio, como les decía, nosotros tenemos que tratar de realizar los trámites necesarios para la inscripción. Y fíjense que, en concordancia con lo que les acabo de contar, el segundo punto dice que busquemos en el boletín oficial, en la página web disponible en la sección enlace, la publicación de un edicto de la constitución de una SRL. Y con los datos que surjan de dicho material, tenemos que realizar la nota para tramitar la reserva del nombre y confeccionar un contrato social. Fíjense que en este caso es lo que yo les decía que me dificulta esto de las clases virtuales, porque si hubiéramos estado en la presencialidad, este ejercicio ya hubiera comenzado con una tarea realizada por ustedes, ya hubiera podido interiorizarlos más en el tema desde el punto de vista de que ya lo vieron, ya investigaron. Yo estuve en la clase, algunos deben recordar que estuve en la clase de la profesora Pérez Didiu, en la que les pidió que por favor hicieran una revisión, hicieran una inspección de estos enlaces. ¿Por qué? Porque es realmente necesario conocerlos para poder llevar adelante lo que se nos pide. En este caso, les voy a relatar en forma genérica todos los pasos que nosotros deberíamos dar para la resolución de este tema. ¿Y cuál es el tema? Perdón, termino de presentarles el caso. Con la información detallada en los puntos anteriores, esquematice los pasos administrativos para concluir con la inscripción de una SRL. A sus efectos puede utilizar un gráfico que quede conveniente. Importante, es necesario respetar una cronología lógica de los pasos. Por ejemplo, no se puede publicar el edicto sin antes haberlo presentado para su aprobación ante la autoridad de Contralor. Si cree necesario agregar algo al gráfico, puede hacerlo como nota al pie. Todo esto nos llevaba a nosotros, punto 5, investigue y comente respecto a los libros obligatorios y lo normado en los artículos 320 a 321 del Civil y los del 61 al 73 de la Ley General de Sociedades. Ambas, el Código Civil y la Ley General de Sociedades, comenzaron con un número y hoy se encuentran modificadas. Y yo estoy prácticamente convencido que en lo que va de este 2021 es muy probable que se vuelvan a adecuar muchísimas de las normativas que están ahí indicadas por el tema de la pandemia. Les decía, ¿qué es lo que nosotros, en definitiva, vamos a comenzar a realizar? Cuando nos presentamos frente al cliente que requirió nuestro servicio, uno de los pasos más importantes, recuerden que estamos con la contadora Marín tratando de enseñarles, tratando de mostrarles qué es lo que hace el contador
frente a una situación. ¿Y cuál es esta situación? Nos llamaron por recomendación, porque somos buenos profesionales, porque tenemos un buen prestigio, porque no cobramos tan caro, no sé, por un montón de alternativas para la realización de una sociedad. Y señores, les puedo asegurar que en un 90% de los casos, y no creo equivocarme, el cliente no tiene mucha idea de lo que quiere. Él los va a reunir, nos va a llamar y nos va a decir algo así como, contador, yo quiero hacer una SRL para tal objetivo con tal persona que tengan o que me permita trabajar y vender tal material. En esa petición, estimados, hay muchísimo, pero muchísimo trabajo de nuestra parte. Para empezar, fíjense, el ítem constitutivo es una serie de pasos que debemos dar para poder, en definitiva, organizarnos nosotros. Pero más que nada, mis estimados, contestarle al cliente con la experiencia y la pericia que nosotros como profesional debemos hacer gala. No podemos enredarnos haciendo preguntas de cualquier naturaleza y de cualquier tipo si nosotros no hemos conseguido primero la información necesaria para responderla. Entonces, ¿por dónde se empieza? Sin lugar a dudas, empieza por la entrevista previa para la elección del tipo societario. ¿Por qué digo esto? Ustedes me van a decir, pero profesor, acaba de decir que quería una SRL, porque eso es lo que él creyó que podía ser lo más conveniente. Eso, sin lugar a dudas, no significa que sea la respuesta final. Para eso es nuestro trabajo. Nosotros debemos aprender a escuchar. Esa es nuestra primer tarea. Cuando estén en la calle, se van a dar cuenta que el léxico de los clientes o de los futuros clientes, de muchos de ellos, no tiene, por supuesto, la profundidad de una pregunta que tiene una connotación profesional. ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué te parece? Y todas esas preguntas nos tienen que llevar a nosotros a estructurar esta guía para poder, al final, contestar lo que corresponde. La primera, entonces, la entrevista previa para la elección del tipo de societario. Y ahí es donde nosotros empezamos, o deberíamos empezar, con un interrogatorio muy profundo de todo lo que el cliente pretende hacer, dónde lo pretende hacer, cómo lo pretende hacer, con qué proveedores lo pretende hacer. ¿Por qué? Porque entonces, de esa manera, nosotros nos transformamos en esta primera parte en verdaderos consejeros para ver si lo que él quiere realmente le conviene por una sociedad de responsabilidad limitada, una sociedad anónima o estas últimas denominadas SAS, que son sociedades muy particulares que nacieron, sin lugar a dudas, por la necesidad de lo que estaba ocurriendo en el país y se adaptó a todos trámites mucho menos engorrosos y mucho más ágiles para la constitución de la misma. Datos filiatorios. Aquí es imprescindible. Y ustedes se tendrían que preguntar, mejor dicho, si hubiéramos estado en la presencialidad, insisto, y esto me van a escuchar repetirlo permanentemente. Si hubiéramos estado en la presencialidad, yo le diría, ¿y para qué quiero el nombre, la edad, el estado civil, la nacionalidad, la profesión, el domicilio, el número de documento? Y ustedes, sin ningún lugar a dudas,
haciendo gala a los conocimientos adquiridos en derecho, en sociedades, por ejemplo, me tendrían que contestar que si yo pretendo hacer una sociedad, y vuelvo a repetirle, una sociedad en nuestro medio habitualmente es una sociedad de familia. ¿Eso qué significa? Es una pyme, es una empresa pequeña en la que el padre se transforma en el pater familias. ¿Qué significa esto? Se transforma en el director, en el presidente, en el tesorero, en el que toma las decisiones, en el que dirige la empresa y en el que nos reta a los tíos, los hermanos, los primos, los hermanos que constituimos en principio esa sociedad. Entonces ese es uno de los trabajos más importantes desde nuestro punto de vista, porque la pregunta que surge es, ¿quiénes pueden constituir una sociedad? Y en función de esa pregunta, ¿de qué sociedad estoy hablando? Porque también recuerden que nosotros podemos estar hablando de una cooperativa, de una fundación, de una asociación civil sin fines de lucro, podemos estar hablando de otro tipo de sociedades constituidas regularmente, podemos estar hablando, y ojalá nos toque un cliente con sucursales en el exterior, y todo ello está perfectamente normado, pero como dice el profesor Taca, yo no vengo a enseñarles derecho, yo vengo a enseñarles práctica profesional. ¿Eso qué significa? Sin lugar a dudas, significa la necesidad que tengo de saber, desde el punto de vista del derecho, quiénes pueden formar una sociedad, de qué naturaleza, y fundamentalmente darle a este pseudo cliente, a este futuro cliente, respuestas concretas. No bajo ninguna circunstancia, por favor, respondan, y mire, puede formarla con su señora, puede formarla con sus hijos, pero no le dijiste primero si estábamos hablando de una sociedad formada, si estábamos hablando de una SRL, si estábamos hablando de una SAD, si estábamos hablando de una sociedad anónima. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, y fíjense que todo de lo que estoy hablando es de derecho. Todavía desde el punto de vista contable no hice nada, no empecé, ni siquiera saqué, espolvoreé mi título para decirles algo respecto de la parte contable. El último punto que me pedía este ejercicio tenía que ver con que repase e investigue y comente respecto de los libros obligatorios y los normados por el 320 al 321 del Código Civil y Comercial y del 61 al 63 de la Ley General de Sociedades. Entonces, fíjense que estoy refiriéndome pura y exclusivamente a aspectos legales. Incumbencias profesionales. Yo no me estoy metiendo en tema de los abogados. Estoy ocupando, estoy usufructuando mis conocimientos adquiridos en derecho, en papeles, en sociedades, en todos los derechos dados hasta aquí, hasta ahora. ¿Se acuerdan lo que les dije? Que el quinto año es la suma de todo lo que vinimos estudiando y de todo lo que vinimos viendo. Es justamente para esto. Nosotros tenemos que empezar a partir de ahora a extraer todos esos conocimientos y aplicarlos para nuestro beneficio. Ahora vamos directamente a una situación que se llama homonimia. El nombre es difícil, pero saben que es nada más que un incidente que debemos realizar para reservar el nombre. Y fíjense que dije incidente. Esto significa que voy a actuar en ámbitos de la justicia a efectos de poder hacer las reservas. Y aquí, señores, de nuevo el conocimiento. ¿De dónde
¿quién me va a indicar? ¿Quiénes son los organismos que van a intervenir? Sin lugar a dudas, personas jurídicas, sin lugar a dudas, el Registro Público de Comercio, sin lugar a dudas, el INAE, si es asociación de personas de esa naturaleza. Cada uno de ellos me va a dar, sin lugar a dudas, las pautas para la realización de este trabajo. El segundo punto dice formulación del instrumento contractual, escritura pública o privada. Certificado de domicilio, certificado de antecedentes, libro de disponibilidad de bienes y declaración jurada. Fíjense que aquí habla de gerente, por supuesto, porque se supone que el ejercicio está dirigido a la formación de una SRL, ¿no es cierto? Pero acá es otro punto, y les recuerdo también la charla de la contadora Pérez Didú. ¿Qué es una escritura pública? ¿Qué es un instrumento privado? Señores, son conceptos que no podemos eludir. Si no nos acordamos, definitivamente repasar. Por fin, en el punto tercero aparece algo que tiene más que ver con nuestra profesión. Inventario, dictamen de auditoría, inscripción provisoria de bienes. Fíjense, de nuevo, el inventario es algo que conocemos. Después ya lo vamos a ver en profundidad, pero en principio, recuento de bienes. Punto. ¿Por qué? Porque van a formar, sin lugar a dudas, parte del capital, ejercicio que lo vamos a ver la próxima clase, manejado, y no tengo la menor duda, de forma eximia por la contadora Marín, de la constitución del capital. Pero ¿qué tenemos que hacer? Un dictamen de auditoría. Algunos han cursado, según lo que yo vi en el diagrama que había presentado la contadora Pérez Didú, algunos de ustedes tienen ya hecha auditoría. Y a otros no, obviamente, porque no es necesario, porque aparte de la del segundo cuatrimestre, a la que les aclaro, por si no les gusta mi clase de hoy, también doy auditoría, así que vayan preparándose para escucharme también en la otra. Y, por supuesto, inscripción provisoria de bienes. Ahora miércoles, inscripción provisoria de bienes. ¿Dónde? ¿Dónde voy a hacer eso? Entonces, de nuevo, ¿qué tipo de bienes? ¿Registrables o no registrables? Porque si son registrables, yo a ver, más o menos me acuerdo, registro, ¿qué registro conozco? Ah, el de la propiedad del inmueble. Ah, el de los rodados, el de los autos, el de las motos, el de las lanchas, Y todos esos conocimientos, mis estimados, son parte inherente de la tarea del contador. No estoy hablando de derecho, no estoy hablando de la constitución de esos organismos que pueden ser de carácter provincial, nacional o municipal. Estoy diciendo que forman parte inherente de mi conocimiento. Contrato. No tengo mucho para agregar. El contrato, sin lugar a dudas, lo vimos también en derecho en cada una de sus partes. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Fíjense que dice firma, certificación y sellado. Firma, por un lado. Certificación, ¿ante quién? ¿Ante un escribano? ¿Ante una autoridad pública competente? El sellado en ATP para el Chaco, en renta para otras provincias. Y aquí permítanme hacerle un comentario respecto de este ítem constitutivo. Si bien es cierto, no existen muchas diferencias, pero alumnos de Formosa, alumnos de Corrientes, alumnos de Chaco, tienen que tratar de investigar cada una de los pasos que se dan para la Constitución en sus respectivas provincias. Porque les anticipo que tanto la profesora Pérez Didú como el profesor Tac, cuando toman los exámenes finales, hacen esa consulta. ¿Usted de dónde es? ¿Del Chaco? Entonces responda tal pregunta. ¿De Formosa? Responda tal pregunta. ¿De Corrientes? Responda de esta manera.
El depósito de capital también lo vamos a ver para la clase que viene. Y después ya estamos en los edictos, o sea, la realización de los proyectos y la publicación en el boletín. También el boletín oficial, otro organismo que tenemos que conocer. Señores, discúlpenme, pero esto es ineludible. Yo quisiera, les juro que quisiera estar con ustedes ahí para preguntarle, ¿alguien sabe en este momento dónde están los boletines oficiales de cada una de sus provincias? Físicamente. Son temas que aparentemente no los manejamos, pero es de tal importancia que nosotros como profesionales tenemos que estar preparados. Y por último, nos queda la inscripción contractual y para ello nos basamos básicamente en las resoluciones de la Inspección General de Justicia y en el Registro Público de Comercio, que son los que en definitiva nos van a ir dando las pautas de qué es lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que preparar la información. Y les cuento algo, cada vez se fue haciendo más fácil, cada vez se fue haciendo más dinámico todos estos pasos que antes, vuelvo a repetirles, nos llevaba tiempo y esfuerzo y pérdidas considerables porque en el registro público de comercio trabaja como un juzgado, por lo tanto las colas, las esperas de la respuesta, pedir la reserva de un nombre llevaba muchísimo tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Ese sería, en definitiva, el ítem constitutivo para una sociedad de responsabilidad limitada y muy parecido, sin lugar a dudas, para sociedades de otra naturaleza, menos para las que no persiguen fines de lucro, que tienen otra composición que también ya lo vamos a ver en su respectivo momento. Pero ahora estamos respondiendo a este ejercicio. ¿Y por qué les digo que se va haciendo cada vez más fácil? Vamos a este primer punto, al incidente de la reserva de nombre. Fíjense, Inspección General de Personas Jurídicas, Registro Público de Comercio. Esta es una página, yo les estoy mostrando una página que está dentro de tu gobierno digital. Esto es el Chaco, por supuesto, gobierno digital, aquí lo dice, chaco.gov.ar. Antes se presentaba con una nota, y era una nota simple en donde nos pedían básicamente la incorporación de, suministrar alternativas de nombre para la realización de este tema. Perdón, contadora Marín, ¿usted me está escuchando? Claro que sí, acá estoy. Si quiere intervenir, yo no tengo ningún problema, solo avíseme, ¿eh? No, tranquilo que yo después a lo último sí, pero decir un par de Perfecto. cosas. ¿Continúo entonces? Muy bien, sí, perfecto. Bárbaro. Les decía entonces que esta página, fíjense, alta de usuario, completar datos, se hace afortunadamente cada vez más fácil, se hace afortunadamente cada vez más ágil. Recuerden, señores, y esto tómenlo ya hoy como alumnos, mañana como futuros colegas, nuestro tiempo vale y vale mucho, de manera tal de que todas estas páginas informatizadas nos llevan a poder realizar un montón de actividades en las que, sin lugar a dudas, nos acorta el tiempo de investigación, que en muchos casos era muy tedioso y muy complicado. En impuestos, puedo decirles hoy, y eso que yo no hago impuestos, que si ustedes entran a la página de la AFIP, les va a tirar un montón de datos que ya están enlazados de créditos hipotecarios, de compras de moneda extranjera, de cuentas en el exterior, un montón de datos que ya están totalmente suministrados desde la página. Y entonces cuando nosotros estamos en la tarea de la declaración jurada
ya sea de impuesto a las ganancias, o ya sea de bienes personales, o ya sea de cualquiera de ellos, nos facilita muchísimo conseguir los datos necesarios. Por supuesto, siempre, como cualquier otra página, nos indican que hay ciertos datos que son definitivamente obligatorios. Alta de usuario, activación, registro exitoso. Estos datos fueron cargados. Y de esa manera nosotros recibimos, porque nos habían pedido, un mail en donde nos dicen si se han aceptado o no esa trilogía de nombres que habíamos dado, porque por supuesto no se olviden que el nombre que elijamos para la sociedad va a ser reconocido a nivel nacional y, si tenemos suerte, a nivel internacional. Por lo tanto, el sistema busca que no exista un nombre con la misma denominación para que no se produzca básicamente una superposición de nombres y, por supuesto, una confusión que podría ser más que importante. Ingresar al correo y buscar el medio del gobierno para activar al usuario. La contraseña debe tener, estos son todos datos que ustedes lo manejan perfectamente bien y con mucha facilidad. ¿Por qué? Porque, como les decía, nativos informáticos tienen muchísima habilidad para poder hacerlo y entonces esto genera una rapidez en la confección de los datos. Pero ¿de dónde sacaron todos estos datos? Recuerden la primera parte del ítem constitutivo. Recuerden cuando les dije, en esta entrevista previa es donde nosotros obtuvimos absolutamente todos los datos necesarios. Y en los datos filiatorios, ¿para qué? No solamente me interesa saber si es el padre, si es la esposa, si es el tío, si es el sobrino, sino fundamentalmente si está habilitado para conformar esa sociedad. Entonces, en función de eso, los datos que se carguen aquí nos van a permitir, sin ningún lugar a dudas, poder compartir la información. Fíjense lo que les acabo de mostrar. Está directamente relacionada esta página con, en el Chaco se llama ATP, pero básicamente es renta en otras provincias. La página de la AFIP, la página de en la Inspección General de Justicia y el Registro Público de Comercio, el INSERT, todos los organismos que intervienen o que pueden intervenir para tramitar la reserva de nombre. Tramitar reserva de nombre. De nuevo, lista de reservas, bienvenidos al sistema, crear reserva de nombre. ¿Qué les está pidiendo? Que coloquen cuáles son los nombres que nosotros pretendemos ocupar previo a, obviamente, la reserva, porque esta información va a ser enviada para su análisis y estudio a nivel nacional. Y de nuevo volvemos a completar los datos. La reserva se realiza con 3 opciones de nombre, siendo el primero el de mayor prioridad. Esto generalmente es así. Y vuelvo a recordarles la importancia de esta primera reunión con el cliente. ¿Qué nombre le va a poner a la empresa? Y él ya tiene, generalmente ya tiene el nombre. Entonces nosotros lo que tenemos que tratar de hacer es no solamente respetar la necesidad de satisfacer esa inquietud del nombre, sino tratar de encontrar otros 2 nombres más parecidos, semejantes, por si el que él eligió no le permite. Completar formulario. A efectos de agilizar el trámite, se recomienda cargar los datos de las autoridades de la nueva entidad civil o sociedad comercial. Y aquí, señores, es donde yo les digo que empiezan a cruzarse en forma informatizada los datos de los futuros socios o de los futuros integrantes de las sociedades. ¿Por qué? Porque si alguno de ellos tiene alguna dificultad, les puedo asegurar que aquí
les va a, sin lugar a dudas, indicar en forma inmediata si pueden o no pueden. Y antes, todo eso nos llevaba a nosotros un tiempo muy valioso y muy largo tratando de verificar por todos los registros conocidos si esa persona estaba o no inhibida o estaba con posibilidad de disposición de esos bienes para poder formar parte de esa asociación, de esa sociedad que pretendía. Aquí lo que nos pide y también nos facilita y nos agiliza el trabajo para la posterior confección del contrato. Ya cuáles son los datos de las autoridades, presidente o las personas que lo componen. Seguimos completando datos. Disposición general 068 del 19 debe abonar trámite online, 3 pagos, reserva de nombre, trámite pronto despacho, más de 3 pagos mencionados precedentemente. Fíjense que el sistema, señores, es tan ágil y tan dinámico que hasta nos indica cuál es la tasa que debemos pagar. Tasa. Recuerden las 3 categorías de impuestos, ¿no es cierto? Impuestos provinciales, impuestos nacionales, tasas y servicios para la municipalidad. En este caso se denomina tasa, pero corresponde a ATP o renta según la provincia de la que estemos hablando. Completamos los datos, agregamos el número de comprobante, seleccionamos el pago que hemos hecho y todo esto lo enviamos definitivamente a la Inspección General de Justicia. ¿Para qué? Para que se proceda a la confirmación de la reserva. La reserva ha sido procesada exitosamente por nuestros sistemas. ¿Dónde termina? Fundamentalmente termina que después de haber elegido y seleccionado el nombre que le dimos como opción 1, opción 2, opción 3 o alternativa, nos dice básicamente si el mismo es aceptada o no. Una vez que la solicitud es aceptada, recibirá un mail a la casilla de correo registrada en tu gobierno digital con el enlace para imprimir el favorable de la reserva, o bien la puede imprimir desde la aplicación que se muestra en la imagen. De esta manera, o sea, entramos aquí, hacemos la impresión de esta autorización. Señores, ¿cuál es la finalidad de este primer paso? ¿Cómo dijimos que se llamaba? Homonomia. De manera tal de poder, recuérdenlo porque lo van a preguntar, a mí hasta a mí me cuesta pronunciarlo, le van a preguntar permanentemente qué significa y cómo se harían. Estos serían los pasos básicos en los que nosotros hacemos la reserva del nombre y por último tenemos la aceptación de la misma. Y entonces, ¿para qué nos sirve? Fundamentalmente, señores, volvemos a engancharnos a partir del punto 4, que es la realización del contrato. Otro de los puntos que nos había pedido este ejercicio, básicamente consistía en que dice, déjenme leer, esquematice detalladamente los pasos administrativos para concluir con la inscripción de una sociedad de responsabilidad limitada. Si nosotros hubiéramos tenido la posibilidad de estar y de haber realizado... Luis, ahí hay un chico que está levantando la mano, no sé, Segovia, si querés activar tu micrófono. Sí, profe, tengo una pregunta, disculpe que lo interrumpa. El trámite web sobre el que estabas señalando anteriormente, no sé si lo mencionó o no, pero es exclusivamente para, digamos, para Resistencia, o lo podemos para Corrientes es la misma forma tradicional por nota a personas jurídicas, digamos. Que yo tengo perdón, ¿tu nombre? Segovia, Juan.
Segovia. Juan, yo no te veo, por eso te lo pregunto. Juancito, tengo entendido que lo que estoy lo que estoy mostrando es la página del Chaco, es el trámite que se realiza para la reserva de nombre en el Chaco. En Corrientes aún continúan con el procedimiento anterior, que es la presentación de una nota al Registro Público de Comercio y Inspección General de Justicia, y a partir de ahí se produce todo esto que le mostré, nada más, pero como trámite judicial. Claro, esa era mi duda, porque acá sigue siendo de la forma tradicional, presentando una nota con las 3 alternativas de nombres, presentando la libre disposición de bienes, etcétera, etcétera. No sé si había entendido mal o pensé que era solamente para Resistencia o para ambos, nada más. No, Juan, por eso aclaré al principio de la exposición que lo que les iba a mostrar respecto del instructivo de la reserva de nombres tiene y está directamente enlazado con ATP. Eso mismo. Sí, en realidad con la página de tu gobierno digital, que es la página que maneja acá el gobierno. Claro, entonces, claro. Por eso exacto. sí, tenés razón. En realidad esto es exclusivamente para el Chaco. En Corrientes continúan con el trámite. Bárbaro. Sí. Gracias. Juan, estás viendo la pantalla, ¿no es cierto? Sí, lo estoy viendo, sí. Perfecto. Esta es la dirección, fíjate, gobernodigital.chaco. Corresponde todo esto que acabo de decir a el procedimiento del Chaco. Pero digamos que de Formosa no he podido conseguir ninguna información, por eso no hago ninguna aclaración. Pero respecto de Corrientes, tal cual lo dijiste, es este mismo procedimiento, nada más que a través de papel. Claro. Los pasos necesarios, pero ir presentando todavía, desafortunadamente, los folios, los papeles, las páginas necesarias que nos van pidiendo el organismo respectivo. Sí, lleva mucho más tiempo y sí. Nada más mi pregunta fue cómo tiene relación con los datos, va a ser mucho más rápido a través de la página AFIP, pero era nada más por eso. Nos facilitaría mucho para nosotros también. Sí, sin lugar a dudas. Lo que sí te puedo asegurar que tengo contactos con profesionales correntinos en los que le han mandado esta página para que vean la posibilidad de poder implementarlo en Corrientes, porque fíjate que son nada más que aplicaciones que no tienen ninguna dificultad, sino que son una serie de formularios que pueden ser completados desde el punto de vista de la informática. Esto es viejísimo respecto de otros procedimientos mucho más modernos. Bárbaro. Exacto, profe, muchas gracias. De nada. Entonces, estamos terminando. Y permítame decirles antes que terminemos que las clases, yo como les pedí al principio, puntualidad, 18:05 la haríamos tanto la profesora como yo para poder llevar adelante el desarrollo de la misma. Pero la finalización puede ser antes de las 19:30, porque todo tiene que ver con la extensión del ejercicio que estamos desarrollando. Hay algunos, como en este caso, que desafortunadamente para ustedes son pura teoría. Y digo desafortunadamente porque estoy seguro que lo van a volver a escuchar dentro de 20 minutos en la clase del profesor Taca, al que vuelvo a repetirle, les recomiendo que estén presentes. Pero esto es nada más que la primera. A partir de aquí, nosotros vamos a diferir totalmente. La teoría, como siempre, nos da el sustento para la realización del trabajo práctico. Profe, disculpe. Adelante. ¿Estos materiales que está pasando están subidos al aula? Me estás complicando la respuesta. Hay algunas cosas que sí, estas, por ejemplo, que te estoy mostrando, deberías entrar a la parte de biblioteca digital y es muy probable que lo encuentres por ahí. Caso contrario, mandame un correo o un WhatsApp y yo voy a solicitar la autorización de la profesora titular para poder acercarles esto.
en principio, no se olviden que el material que estamos exponiendo es de propiedad de cada uno de los profesores, pero nosotros estamos sujetos a lo que nos autorice o no la titular de la materia. Si ella me permite transmitírselo, adelante. Pero estoy casi seguro que estos comprobantes, que esto que les estoy mostrando, están en el aula virtual. Buenísimo, profe, gracias. De nada. Listo. Vimos entonces qué vamos a hacer ahora. Vamos a llevar a la práctica el ítem constitutivo. Vamos a ver qué es lo que teníamos, qué significaba todo esto en función ya ahora de la Constitución. No me voy a detallar, no me voy a detener mucho porque creo que fui lo suficientemente claro en cada uno de los pasos. Porque, vuelvo a repetirles, se supone que esta clase debería ser mucho más dinámica, mucho más rápida, porque ustedes tuvieron que haber tomado conocimiento en función de esos enlaces que se le habían dado para que justamente tengan más agilidad en esta parte en la que se torna muy tediosa o muy teórica. Organismos: Inspección General de Justicia, Registro Público de Comercio, Relación Cliente-Profesional. O sea, ¿qué estoy por mostrarles? Estoy por mostrarles básicamente cuáles son los pasos ordenados que debemos dar, detallar los pasos administrativos para concluir con la inscripción de una SRL. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es la recopilación de datos. Si estuviera dándoles auditoría, les diría que este es uno de los pasos fundamentales para poder hacer todo el trabajo. Si yo no recabé todos los datos en principio, entonces definitivamente, ¿cómo después voy a poder terminar de armar toda la información? Entonces, mi experticia me tiene que indicar, sin lugar a dudas, de recabar absolutamente todos los datos, no solamente los legales, sino también todo lo que me haya transmitido el futuro cliente para la conformación de la sociedad. Como por ejemplo, como les decía, la necesidad de ponerle un nombre, quiénes conforman la sociedad, si están habilitados para poder hacerlo, etcétera, etcétera. Tramitar reserva de denominación social. Por nota en original y fotocopia. Esto era lo que hacíamos antes. Ahora le mostré cómo se hacía a través de la página del gobierno digital. Contrato constitutivo. Por nota solicitando inscripción del contrato social, confirma y aclaración por quien se designe en contrato o quien se encuentre autorizado en esta gestión. Detallar toda documentación que se acompaña. Insisto, este es el esquema. Yo les pido que, no ahora, porque ahora ya sigue la clase de teoría, pero ni bien tengan un ratito de tiempo, entren al boletín oficial, vayan al enlace que está y lean dos situaciones que a mí me parece que son muy importantes. La primera, todo lo que tiene que ver con la primera parte, con la identificación de esta empresa, de esta sociedad. Y la segunda es el ejercicio de la clase que viene, el capital. ¿Cómo está conformado? ¿Cuáles son los elementos necesarios para que sea válido? ¿Qué necesito aportar a esto para que podamos tener claramente identificada la posibilidad de seguir adelante? Contrato social, original y 2 copias, escritura pública, instrumento privado, con firma certificada por escribano. Esto era lo que yo les decía. Todos estos conocimientos nos trae ¿quién? Nos traen los derechos que hemos aprendido hasta ahora. Porque esto no lo vamos a sacar de algún papelito. Cuando el cliente me dice, bueno, ahora inscríbala, yo tengo que saber que si inscríbala significa hacer, tipear el contrato, que también, señores, hoy se facilita porque hay un montón de copias. Hay en internet una web que tiene más de 10.000
formas de contrato. Imagínense lo fácil que es entrar, localizar cuál es el que queremos armar y lo único que tenemos que hacer es completar los datos. Sinceramente, no lo comparto porque de esta manera en el copy-pegue, que es algo que ustedes están acostumbrados a hacer porque son hijos de la inmediatez. Lo hago ya, lo hago ahora y lo termino en este momento. Por ahí perdemos la esencia de ir conociendo los pormenores para la constitución de la misma. Contenido esencial del instrumento constitutivo. Datos filatorios de las partes contratantes. DNI, CUIL, estado civil, domicilio real y constitutivo. Domicilio o sede social. Objeto social. Recuerden que el objeto social también pasa por todo, si recuerdan derecho societario, pasa por toda una serie de situaciones para saber si efectivamente, qué sé yo, lo que me acuerdo ahora en este momento, que no puede ser constituido por un objeto social ilegal. Es obvio, pero realmente el código lo expone de esa manera. Capital social no debe ser inferior a 20.000 por rubro. Señores, todos estos datos pueden estar sujetos a modificaciones. Puedo asegurar que han variado y que van a seguir variando porque desafortunadamente la inflación acelerada en nuestro país hace que estos conceptos tengan un movimiento bastante seguido respecto de los montos con los que se trabaja. Sí. Disculpame, Luis, acá intervengo 2 segundos nomás. El tema es que les dice el contador que si bien la normativa dice 20.000 pesos como mínimo por rubro, ¿qué se refiere por rubro? Por ejemplo, si yo tengo una empresa que va a comprar y vender ganado y aparte va a hacer, ¿cómo se dice? Cría, digamos. Son 2 rubros distintos, entonces en definitiva se necesitan 40.000 pesos de capital mínimo. Ahora, aparte de eso, que si bien establece la normativa, es un monto chiquito, en realidad lo importante es que el capital sea razonable con la actividad que va a hacer la empresa. Entonces, si mi empresa compra y vende camiones, un capital de 20.000 pesos no es ni el manubrio de un camión, digamos. No sé si se llama manubrio, pero digo, en definitiva, si bien la normativa por ahí quedó un poco desactualizada, lo que en realidad controla el Registro Público de Comercio, la Inspección de Personas Jurídicas, es la razonabilidad del capital de acuerdo a la actividad que está por prestar el ente, ¿sí? De ahí que los 20.000 pesos estos en realidad pasan a ser anecdóticos, digamos, porque en realidad lo que interesa es qué tipo de servicio o de bienes está por comercializar, digamos, ¿sí? Eso nomás. Bien. Y así sigue la documentación a presentar en el contrato social. La disposición 33, fíjense que es del 17, ha sufrido muchísimas modificaciones. La traje, ¿por qué? Porque esto era lo que en principio hacíamos. Hoy han cambiado. No pude digitalizar la nueva, pero quedo comprometido a hacerlo. Porque aquí, básicamente, es lo que para nosotros podríamos denominar un vademecum de cómo y de cuántas copias tendríamos que hacer cada una de las presentaciones. Y les digo que han cambiado justamente por eso, porque muchas de esta documentación que antes hacía de una manera, hoy a través del último tiempo con el tema de la pandemia, básicamente nos resulta mucho más fácil y más dinámica, pero no he podido digitalizarlo. Ni bien puedo hacerlo, se los presento y me quedo comprometido a levantarlo en el aula virtual o a mandarlo tanto al WhatsApp de la contadora Marín como el mío para que tengan cuál es la cantidad de documental que se debe presentar para la constitución de la misma.
Sí, de todas formas, Luis, eso es, ahí en el mismo link que aparece en la guía de trabajos prácticos está inspección de personas jurídicas, y en la disposición creo que es 33 del 2018, y si no es esa es otra, pero que están todas las disposiciones ahí, establece justamente cuáles son la documentación que tienen que presentar el ente para poder finalizar el trámite, digamos. Pero yo creo que obvio que es importante que la lean, les aviso ya para que no quede duda de eso, que se interioricen en el tema porque es parte del íter constitutivo, pero lo que interesa, me parece, más que nada, es que sepan que esa información está disponible, que puede ir cambiando, pero cuál es el objetivo de ir presentando esta documentación, digamos, ¿sí? Por ejemplo, lo que hablaba el contador de la inscripción preventiva de bienes, ¿sí? Que dijiste al principio, digamos, una vez que se hace, cuando lo que se aporta son bienes registrables, ustedes saben que pueden aportar dinero en efectivo o bienes, y dentro de esos bienes pueden ser bienes registrables o bienes no registrables. Bienes no registrables serían sillas, muebles y demás, que obviamente no tienen una codificación, y los bienes registrables son aquellos que hay un cierto registro que lleva su nómina, ¿sí? Entonces, para ese caso de esos bienes que aportan los socios, hay un trámite previo que hay que hacer, que es la inscripción preventiva de esos bienes registrables en el registro respectivo, que será registro público, RPI, será, ay, no me sale, estoy bloqueada. Sí, propiedad inmueble, será, decime autos, que no me sale. Automotor, registro. Bueno, dependiendo de qué tipo, de qué bien se trate, se hace una inscripción preventiva de la sociedad en formación, ¿sí? Porque ¿qué hace el socio? Él está entregando como aporte un bien y se inscribe preventivamente este bien como para asegurar que una vez que la sociedad se termine de inscribir, pase a manos de la sociedad, ¿sí? Perdón, te corté, Luis, pero... No, no me cortaste, yo estaba terminando justamente la exposición, Brenda, para decirle a los chicos que es un poco el espíritu de este ejercicio, de este primer ejercicio, imponerlos de, reitero, el nombre de nuestra materia, práctica profesional. ¿Qué es lo que el contador debe hacer para la inscripción de cualquier tipo societario? O sea, esto es solo un ejemplo. Tomamos una SRL, pero puede, y fíjense que en la guía dice que consulten otros tipos, porque existen otras disposiciones. La de la Inspección General de Justicia es diferente a la del Registro Público de Comercio, que sea el registro societario. Entonces, en función de ello, lo único que quiero concluir es lo que más me importa. No me reciten derecho en esta unidad. Lo que necesitamos saber precisamente es si alcanzaron a entender cuál es la actividad que debe desarrollar el profesional en ciencias económicas frente a la solicitud de inscripción de una sociedad. Abrimos algunas consultas si alguien tiene, y yo si no cierro yo con un pequeño comentario. No sé si alguien quiere preguntar algo en particular de lo que habló el contador. Estas son las cosas que a mí me asustan. No entendieron todo, no entendieron nada. Bueno, solamente a modo de resumen, y un poco esto que le estaba diciendo el contador recién. En principio, ¿por qué estudiamos nosotros esto acá en práctica profesional? Nosotros nos estamos ubicando desde el lugar de contadores, asesores independientes, y que nos llega un cliente a decirnos que quiere, bueno, constituir una sociedad, ¿sí? De ahí la importancia que hablaba el contador de esa reunión inicial donde uno se interioriza en el tema, donde a uno le puede dar ciertos tips de qué es lo que le conviene y qué no. Yo pensaba ahora cuando vos decías, Luis, que
por ahí la gente maneja un cierto lenguaje y que no sabe y tampoco tiene por qué saber. La otra vez yo estaba acá con una amiga mía y me estaba contando que habían hecho con el marido una sociedad. Me dice, pero no sé, porque hicimos ese tipo societario donde en realidad si nos pasa algo no pueden ir contra nuestra casa, no sé, algo así era el comentario, digamos, de ella. Y en realidad cualquiera de estos tipos de sociedades comerciales limitan la responsabilidad, el aporte de los socios. Entonces yo le decía, bueno, pero ¿cuál? No sé, pero lo que digo es que ellos no tienen por qué saberlo y de hecho que no lo saben, el asesoramiento es nuestro y para eso esa reunión inicial me parece que es fundamental. Y después hay ciertos pasos que el organismo de Contralor nos obliga a cumplir, en realidad obliga a cumplir a los socios, ¿sí? En general, podemos hacerlo nosotros o lo puede hacer esa actividad, digamos, de inscripción, podemos hacerlo nosotros, lo puede hacer un escribano, lo puede hacer un abogado. Hay ciertas intervenciones específicas que sí o sí la tiene que hacer el contador que guardan relación con el inventario inicial y el aporte de capital y demás, que es lo que justamente vamos a ver la clase que viene, ¿sí? Nancy ya, sí. En realidad es para controlar en principio que ese bien esté disponible, ¿sí? Acá Nancy nos pregunta si esa inscripción preventiva de bienes es para ver perdón, no me acuerdo bien la pregunta, si estaba disponible, ¿no? Embargos o prendas. Sí, en realidad la inscripción preventiva de bienes guarda relación sobre todo para dos cosas, para asegurarse, porque previo a que te lo inscriban se asegura el registro de que justamente se puede inscribir a nombre de otra persona y que por lo tanto no tenga ningún tipo de embargo, y por el otro lado, de forma tal de que la sociedad se asegure que ese bien que está por entregar el socio es como un paso previo a la formalización, digamos. No se puede inscribir, porque es preventiva, porque no se puede inscribir a nombre de una sociedad que de hecho todavía no existe, ¿sí? Por eso se inscribe a nombre de una sociedad en formación. Es preventivo, es previo al trámite, porque yo todavía el trámite de inscripción de la sociedad no lo tengo, pero lo inscribo preventivamente y una vez que el Registro Público de Comercio me da la inscripción del bien, pasa automáticamente a nombre de esa sociedad que deja de estar en formación, pasa a ser una sociedad legalmente constituida, ¿sí? Una pregunta, profesora, con respecto a eso de inscripción. Como garantía, Anabela, sí, perfecto. Decime, por ejemplo, que dice que no tenga embargos y prendas y además que el socio sea el dueño, que tenga la perfecto, sí. Por eso, es una garantía. Claro, es una garantía para el resto de los socios también, digamos, que él vaya a poder efectivamente aportar eso que dice que va a aportar, digamos, ¿sí? Claro, porque en muchos casos pasó de que, no, nunca hice la transferencia, perdón, tenía que ir a llorarle a la sucesión que te firme y que... El abuelo del recontrarreabuelo para que vayan a hacer... Exactamente. Sí, pero sí, claro, es una forma de garantizar que ese bien esté disponible, de que es a nombre, que es titular el socio y que, bueno, que eventualmente cuando esa sociedad sí esté constituida legalmente, ese bien pueda pasar a titularidad de la sociedad, ¿sí? En todas formas, lo que yo quiero puntualizar es que todos estos pasos que el contador estaba hablando son pasos que pueden ir cambiando. Lo que no va a ir cambiando es nuestro conocimiento y por eso me parece que es interesante tanto esa reunión previa como saber cuáles son las intervenciones en donde el contador público, nosotros como profesionales, nuestra participación es obligatoria. Y dentro de esa participación obligatoria yo ya les adelanto que es la parte del inventario inicial que está volcado luego en esa cláusula de capital que está dentro de el contrato constitutivo, ¿sí? El instrumento constitutivo. De todas formas, eso lo vamos a ver puntualmente en la clase que viene, pero me interesa que nos enfoquemos en el lugar donde nos tenemos que enfocar, práctica profesional de contadores, no de abogados, ¿sí? Y interesa la actividad que nosotros como contadores hacemos, en este caso, dentro del área de inscripción de una sociedad. Pero durante toda la materia, el enfoque es el mismo. Ahora estamos acá viendo inscripciones de sociedad, después vamos a ver a contadores como peritos, después vamos a ver a contadores como síndico, pero siempre desde el lado que nos toca, desde el rol que nos compete, ¿sí?
Bueno, no, eso era todo lo que quería aclarar, Luis. No sé si hay algo más que quedó en el tintero. Si no tienen ninguna otra pregunta, entonces, nos estamos viendo en la próxima clase. Recuerden, 18:05 a más tardar. Y desde ya, gracias, Brenda, por acompañarme. Estoy contigo la clase que viene. Perfecto. Chicos, yo les mando ahora a Luis para que les mande a su grupo y al mío el link del jueves. Les pido encarecidamente que tengan, por favor, la ley de sociedades a mano, o por lo menos abierta ahí, como para que leamos un poquito antes de empezar. Y bueno, nada, nos vemos el jueves. Esta clase la vamos a subir, Luis. Después me la pasás y yo la subo si querés. De acuerdo, perfecto. Perfecto. Chau, chicos. Nos vemos el jueves. Chau, hasta luego. Chao, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Gonzalo.